Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de las autoridades del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Agradecemos su puntualidad para unirse a esta videoconferencia que hemos organizado para llevar a cabo en esta jornada vespertina. El nombre de esta videoconferencia es El Interés Superior de la Niñez y Adolescencia, Desafíos y Prácticas en el Ámbito Judicial. Vamos a llevarla a cabo de 2 a 4 de la tarde y previo a ello les pedimos, ya que se han unido de manera muy puntual a las personas que ya están con nosotros, que puedan registrar su asistencia en el link que les hemos compartido desde Aula Virtual. Es importante para nosotros como escuela contar con su información para poder seguirles compartiendo otras actividades que tenemos diseñadas, así como también para poder al finalizar la videoconferencia compartirles la presentación que nos va a exponer nuestra invitada de este día. Así que les invitamos a que puedan llenar ahí en el link que les ha compartido Félix Ardón para poder contar con sus datos y ustedes pues también sea de utilidad para alguna futura constancia o alguna documentación que pueda serles útil. El día de ahora vamos a contar, ¿verdad?, con la participación de Karen Lisset Echeverría Guevara, a quien me permitiré leer para un extracto de su hoja de vida, ¿verdad? Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Granada, España. Es consultora, es docente universitaria, tutora virtual certificada. Tiene diversa formación en derechos humanos, en familia, en niñez y adolescencia, en justicia penal juvenil. Cuenta con diversas publicaciones académicas en temas tales como el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, análisis jurisprudencial sobre el uso de la cámara Gesell para personas víctimas y testigos. También ha escrito sobre temas de mediación familiar y cuidado personal de las hijas e hijos. Así que agradecemos su puntualidad, como les decía, y también reciban un saludo muy fraterno y cordial de parte de la dirección de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, licenciada Bessie Aguirre de Flores. Mi nombre es Carla Romero, estoy a sus órdenes desde la Coordinación Académica de Familia, Niñez y Resolución Alterna de Conflictos. Esperamos que este espacio virtual sea de utilidad para poder, con sus comentarios que van a brindarlos en el chat, ahí vamos a ir sistematizando sus experiencias, sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, para que cuando doctora Karen termine su ponencia podamos darles lectura y podamos generar ese intercambio activo, pues, y construir un aprendizaje de manera colaborativa. Así que sin mayor preámbulo, damos la bienvenida a nuestra invitada. Esta actividad la estamos realizando en el marco del proyecto de trabajo de este año, en unidad con UNICEF, a quien también le agradecemos impulsar este tipo de actividades en coordinación con la Escuela de Capacitación Judicial. Doctora Karen, bienvenida a este espacio y puede iniciar su videoconferencia. Al cierre de su ponencia vamos a darle lectura a los comentarios y preguntas que nuestros invitados nos dejen en el chat. Y les reiteramos la invitación, por favor, para poder llenar su asistencia, en el caso de Imelda Panameño, poder registrar, no en el chat, sino en el link que mi compañero Félix Ardón, a quien también le damos las gracias por su apoyo, está brindando en el respectivo link. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas No sé tardes. si se me escucha, ¿verdad? Porque me puse los audífonos ahorita. Buenas Perfectamente. tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias al Consejo Nacional de la Judicatura por esta invitación a poder conversar con las personas que están participando con esta audiencia sobre el interés superior de la niñez y la adolescencia y en puntual, desafíos y las prácticas en el ámbito judicial. El objetivo de la conferencia es poder analizar el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, pero desde una perspectiva de interés superior como principio, como derecho y como norma de procedimiento, y que esto nos permita poder fortalecer no solo los conocimientos bases que ya se tengan por parte de la audiencia,
sino también poder reflexionar sobre la interpretación que debe de hacerse del interés superior y la aplicación práctica en el marco de las diversas actuaciones judiciales, y que esto permita cumplir con el verdadero objetivo de la protección integral de la niñez y la adolescencia, que son abordajes o decisiones holísticas para las niñas, niños y adolescentes. Los objetivos específicos de esta conferencia: primero, comprender la triple dimensión del principio de interés superior. Como les decía, es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento, y el impacto en la toma de decisiones judiciales en materia de niñez y adolescencia. Pero nos permitamos también reflexionar mientras se está desarrollando esta actividad, que nos permitamos escuchar y a la par ir reflexionando sobre las actividades que realizamos en las que tenemos que aplicar el interés superior de las niñas y niños, en especial aquellas personas que se desempeñan o que son tomadoras de decisiones en el ámbito administrativo y judicial, y que este interés superior que aplican se hace para poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Y finalmente, analizar mecanismos de evaluación y determinación del interés superior, incluyendo los elementos a considerar en cada caso y las garantías procesales necesarias para su correcta implementación en la práctica judicial. Yo no estoy viendo en estos momentos el chat, ya que estoy compartiendo la pantalla completamente, no tengo acceso a lo que están escribiendo, así que no puedo interactuar mucho con las opiniones de ustedes. Así que vamos a dejar, como les decía maestra Carla, las preguntas para el final. Con base en los objetivos de la conferencia, pues los temas van a ser interés superior de la niña, niño y adolescente como derecho, principio y norma de procedimiento. Un segundo tema, obligaciones del Estado y personas operadoras de justicia. Y un tema final sobre los desafíos y aplicación práctica, que me voy a centrar en la fundamentación de las decisiones judiciales. Es decir, hay más desafíos en el tema de aplicación del interés superior, pero en esta conferencia voy a centrarme específicamente en la fundamentación de las decisiones judiciales. Bueno, para hablar de interés superior es importante tomar de base la observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño. Esta observación general fue emitida por el comité en el año 2013. Como sabemos, el Comité de los Derechos del Niño es el organismo especializado en materia de niñez y adolescencia que está encargado de supervisar y verificar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en los estados parte, es decir, aquellos estados que suscribieron y ratificaron la Convención. Y dentro de las preocupaciones del Comité de los Derechos del Niño en aquella época, es decir, hace 12 años, se encontró con una situación general o repetitiva en la mayoría de los estados que han suscrito y ratificado la Convención respecto a la aplicación del interés superior. Y por eso es que crea esta observación general número 14 sobre el derecho de las niñas y niños a que su interés sea una consideración primordial, la cual es la base prácticamente de los desarrollos de muchos documentos especializados en materia de niñez y adolescencia que tienen que ver con interés superior. Así que sugiero a las personas que no conocen esta observación general o que no han tenido la oportunidad de estudiarla, pues que puedan analizarla, puedan estudiarla a profundidad, porque nos brinda bastantes elementos para la aplicación del interés superior, no solo en las decisiones judiciales, sino también en el ámbito administrativo y también en otro tipo de decisiones, como por ejemplo decisiones de políticas públicas, ¿verdad? La creación de programas, planes, proyectos, etc. Incluso en el ámbito de la vida familiar, ¿verdad? Ahora con la ley Crecer Juntos, vemos reforzado que la aplicación del interés superior o este análisis de interés superior ya no solo es una responsabilidad o una obligación de las autoridades administrativas y judiciales, sino también de la sociedad y también de la familia, aunque con una metodología completamente diferente, con un rigor distinto, pero
siempre es una obligación tomar en consideración el interés superior de las niñas y los niños. Entonces, aunque tenemos una ley nacional, una ley especializada que nos habla también del principio de interés superior, no me voy a referir tanto a la ley Crecer Juntos, sino que me gustaría tener como base la observación general 14, que es previa a la ley Crecer Juntos, pero que además es una observación que está dedicada a desarrollar solo el aspecto de interés superior. Nos da bastante información, como les señalo. Y en ese sentido, es el Comité de los Derechos del Niño el que viene a establecer que el interés superior es un derecho, es una primera dimensión de este principio que comprende el derecho de las niñas, niños y adolescentes a que su interés sea una consideración primordial. Pero no basta que sea una consideración primordial o señalarlo de esa manera en los documentos que se elaboran o en las decisiones que se toman. No basta con decir es una consideración primordial o yo estoy tomando esta decisión porque considero que es lo más importante para las niñas y niños. No, el comité me dice en esta primera dimensión del interés superior como derecho que esta consideración primordial implica que el interés se pueda evaluar. Es decir, hay que hacer una evaluación del interés superior y que este interés deba ser tomado en cuenta al sopesar distintos intereses en las decisiones que van a afectarle positiva o negativamente. Y que este interés superior va a ser aplicado a cualquier niña o niño o adolescente independientemente de la situación en la que se encuentre. Es decir, el interés superior como derecho sustantivo es aplicable tanto a niñas, niños y adolescentes que son víctimas, que están dentro de los sistemas nacionales de protección, como a niñas, niños y adolescentes pues, que no están dentro de los sistemas y personas adolescentes con responsabilidad penal. Es decir, el interés superior como derecho sustantivo no se ha creado específicamente solo para la fase de protección, sino también para la fase de reintegración social en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley. Respecto a la segunda dimensión como principio jurídico fundamental interpretativo, el comité nos dice que el interés superior nos debe de guiar para poder elegir dentro de una gama de interpretaciones aquella que va a satisfacer de manera más efectiva, de manera más tangible, de manera real el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, considerando todos los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, la decisión que tome en relación a una niña o un niño con base en su interés no puede realizarse de manera aislada, enfocándome solo en derechos aislados de las niñas, niños y adolescentes, sino que esta decisión que tome, esta interpretación que haga, esta interpretación extensiva, expansiva, amplia, con base en el derecho internacional de los derechos humanos, debe de estar conforme no solo al derecho principal, por así decirlo, que se está intentando proteger, sino de una manera holística, concatenarlo o vincularlo con los demás derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, el interés superior como principio es mi orientación, mi guía, que me va a decir, tengo que tomar aquella interpretación que más va a satisfacer. Frente a otras interpretaciones, frente a otras posibilidades, mi obligación es tomar aquella que va a ser más amplia, más garante para los derechos de las niñas y los niños. A eso se refiere la segunda dimensión del interés superior como principio jurídico fundamental interpretativo. Y finalmente tenemos la tercera dimensión del interés superior, que es como norma de procedimiento. Y acá, como norma de procedimiento, el comité señala que
implica la evaluación y determinación del interés superior. Y que para evaluar y determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes es necesario que se puedan establecer garantías procesales para las niñas y niños y que estas garantías procesales se respeten. ¿Cuáles garantías procesales? Las vamos a ver más adelante. Pero el comité dice, es necesario que existan estas garantías, porque esta es la única forma en la que el interés superior se puede tomar de forma seria. Si hay garantías procesales, si se cumplen los principios procesales, si se cumplen los esquemas procesales, señala el Comité de los Derechos del Niño, entonces la decisión o el análisis de interés superior sí se va a realizar de forma seria. Si no se cumplen garantías procesales, si no se cumplen principios procesales, entonces estaríamos ante una utilización del interés superior de modo arbitrario o subjetivo. Es decir, que va con base en los intereses de la institucionalidad, con base en los intereses de la persona que tiene que decidir, o con bases con otros intereses, pero que no son los intereses de las niñas, niños y adolescentes. Por eso el comité recalca que deben cumplirse las garantías procesales para que ese interés superior pueda ser considerado de manera seria y no de manera arbitraria o subjetiva. Esto implica que debe de haber una justificación del por qué adopto una decisión. ¿Por qué digo que esta decisión es con base en el interés superior? Yo tengo que justificar, la autoridad administrativa, la autoridad judicial debe de razonar explícitamente, detalladamente, por qué esta decisión que está tomando responde al interés superior. Y esto significa pasar por hacer un análisis de elementos, vamos a ver más adelante cuáles son los elementos del interés superior del niño, y además cuáles son los criterios en los que se ha basado esa decisión. Entonces tengo que hacer este análisis, esta justificación de los elementos, de las circunstancias, de los criterios que tengo para poder tomar esa decisión y cómo he ponderado los distintos intereses de las niñas, niños y adolescentes y los elementos del interés superior frente a otras consideraciones posibles. Entonces, el comité está prácticamente señalando que hay que hacer una motivación real de las decisiones judiciales y hacer un análisis real, una justificación real de este interés superior. No basta entonces con motivaciones de 4 líneas, motivaciones donde solo hagan referencia a los artículos de la convención o a la ley Crecer Juntos, o a veces solo a la ley Crecer Juntos. No basta solo con decir en generalidad y de manera vaga, esta decisión responde al interés superior porque escuché a la niña y al niño y esto es el interés superior. Eso no cumple con el estándar. Ese tipo de ejemplos, estos son ejemplos que estoy dando, de decisiones que son fundamentadas, justificadas en 4 líneas, en 2 líneas, o que de repente solo ponen el montón de artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño y ponen la Constitución y ponen el Código de Familia, la Ley Procesal de Familia y la Ley Crecer Juntos. Eso no es una motivación judicial. Eso no es una justificación, esa no es una fundamentación analítica basada en interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Lo que está pidiendo el estándar con base en esta tercera dimensión del interés superior de la niñez y la adolescencia es justificar detalladamente, con base en el análisis de cada uno de los elementos del interés superior que están siendo tomados en cuenta y los criterios y las circunstancias, que esta decisión es la mejor que se pueden tomar para esa niña o para ese niño. Bien.
Voy a entrar más adelante en el tema de las garantías procesales, no me quiero adelantar, más adelante voy a desarrollar eso. Me interesa hablar también del el tema de las obligaciones que tienen los operadores y las operadoras que toman decisiones para las niñas, niños y adolescentes. Y esto quizás sí lo voy a vincular también con el tema no solo de la responsabilidad del Estado, sino también con parte de las garantías procesales de las niñas, niños y adolescentes. Sabemos que la opinión es una de las garantías procesales que hay, es decir, que se genere este espacio, pero también sabemos de que las obligaciones del Estado y operadores de justicia en materia de niñez y adolescencia, sobre todo cuando se van a tomar decisiones que afecten a las niñas y niños, tienen que ver con la profesionalización y capacitación especializada de las personas tomadoras de decisiones. Entonces, en primer lugar, el Estado tiene una protección especial y reforzada en materia de niñez y adolescencia. No es la protección común, no es la protección regular que da al resto de personas ciudadanas, sino que hay una protección especial. Y esto deviene también del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que se van a adoptar medidas especiales para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Y una de estas medidas especiales, como parte de la política pública que puede tener un Estado, es brindar capacitación especializada a jueces y juezas y otro personal, por ejemplo, los equipos multidisciplinarios que están en estos juzgados, así como la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República, u otras instituciones que se vinculen con el sistema de justicia. Estas personas tienen que estar formadas y especializadas en materia de niñez y adolescencia, porque esta es la única forma en la que el Estado puede cumplir con este estándar de protección especial y reforzada a las niñas, niños y adolescentes, o al menos esta es la base, con eso se comienza, teniendo a tomadores de decisiones, teniendo equipos multidisciplinarios, teniendo a colaboradores, resolutores, colaboradoras, procuradores, procuradoras especializados en materia de niñez y adolescencia. Entonces, parte del marco de obligaciones del Estado en materia de interés superior tienen que ver con asegurar la incorporación sistemática del interés superior en las medidas institucionales, y esto pasa por esta profesionalización. Entonces, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido señalando que el Estado debe proporcionar información y capacitación sobre el principio del interés superior y su aplicación efectiva a todos los responsables en la toma de decisiones que afecten a las niñas y niños, incluidos equipos multidisciplinarios y cualquier otra persona profesional que va a trabajar con las niñas, niños y adolescentes. Esto ya lo ha señalado en la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, pero también lo ha compartido, lo ha expresado en el informe temático Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, que emitió en el año 2019. En el tema de protección especial y reforzada, también en este mismo informe, el comité se ha pronunciado también, señalando de que el Estado debe adoptar acciones específicas que reflejen desafíos particulares interrelacionados en la desigualdad basada en edad y en el nivel de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, ya no solo es como parte de esta garantía de protección especial y reforzada para las niñas y niñas, niños y adolescentes, debe de tener personal tomador de decisión capacitado y especializado en la materia, sino que además las acciones que implementen estas instituciones, por ejemplo, el órgano judicial, tome nota de los desafíos particulares que enfrentan las niñas, niños y adolescentes a partir de la situación de vulnerabilidad que tienen. Y la situación de vulnerabilidad está comprendida por la edad y el desarrollo evolutivo de sus facultades. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este informe temático
viene a decirnos que el Estado, a través de sus instituciones, y me voy a referir puntualmente al sector justicia, deben abordar de manera intencional y explícita la doble carga de discriminación que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en el tema de edad y desarrollo evolutivo de sus facultades. Y bueno, ya que estamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, también la misma Comisión Interamericana señala que en el caso de las niñas y de las adolescentes, las autoridades y especialmente el sector justicia deben de visibilizar los desafíos particulares que enfrentan las niñas y las adolescentes basadas en la desigualdad y también en los estereotipos que pueden enfrentar las niñas y las adolescentes por el hecho de ser mujeres. La comisión señala que el hecho de que no se considere a las niñas y las adolescentes como actores sociales con voz y capacidad de incidencia en todas las decisiones que les afectan obstaculiza toda la posibilidad de avanzar en las transformaciones sociales. Entonces, las sentencias judiciales, las decisiones judiciales son transformadoras también. Una decisión judicial basada en interés superior, una decisión, una resolución, una sentencia con enfoque de derechos humanos de niñez y adolescencia es transformadora a nivel social. Sí hace en primer lugar este reconocimiento de la situación de vulnerabilidad y de los desafíos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes, y en el caso de las niñas y las adolescentes, la discriminación y los estereotipos en razón de ser mujeres, de haber nacido mujeres. Otro aspecto importante en el marco de las obligaciones del Estado en materia de interés superior es que pueda garantizarse una aplicación uniforme del interés superior en los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos. Como veíamos en la tercera dimensión del interés superior, referida a la norma de procedimiento, nos decían de que, nos dice el comité, es que hay que respetar los principios procesales, respeten sus esquemas procesales. Si hay algo que no está conforme al interés superior de las niñas y niños, hagan las adecuaciones legislativas, pero respeten los principios procesales, respeten las garantías procesales, porque esta es la única forma en la que el interés superior puede considerarse de manera seria y no de manera arbitraria. El Comité de los Derechos del Niño en la Observación General 14 establece una metodología que ha sido desarrollada por otros países, han hecho el intento de venir a desarrollar o de operacionalizar esta metodología que plantea el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General 14, que debe de servir de base, al menos, para poder lograr una aplicación uniforme del interés superior. Si bien el interés superior debe de concretarse en cada caso de niña, niño y adolescente, hay aspectos básicos que no se pueden dejar de lado, y en este caso tienen que ver con esas garantías procesales, con el respeto a las formas procesales, con respecto también a estos principios procesales, que es lo que va a hacer que sí se le pueda dar un contenido, es decir, que se le pueda dar fundamento, sostén a esta decisión del análisis del interés superior. Y luego, el Estado también tiene esta obligación de destacar que el interés superior es la consideración primordial en estas decisiones que están adoptando. Entonces, ¿qué presupuestos deberían de tomarse para garantizar el interés superior de la niñez y la adolescencia en las decisiones judiciales? Bueno, hay que hacer una evaluación del impacto de las decisiones. Y respecto a la evaluación del impacto, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe denominado Hacia la garantía efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sistemas nacionales de protección, ya nos viene diciendo que
el interés superior debe aplicarse como un concepto dinámico que se va a evaluar en cada contexto. Entonces, en cada contexto yo tengo que ser capaz de poder identificar cuál es el impacto que tiene esta decisión que estoy tomando en interés superior, no solo en este presente. También debo ser capaz, como tomadora de decisión, debo ser capaz de ver al futuro, a corto y a largo plazo, el impacto que va a tener la decisión en este presente, a corto plazo y a largo plazo. La comisión señala que la valoración del impacto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes puede prever las repercusiones de cualquier decisión administrativa, debe de preverlas, o sea, cómo repercute esta decisión judicial en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en los derechos de esa niña, de ese niño o de esa persona adolescente sobre la que se está decidiendo. ¿Cómo va a repercutir mi decisión? Y debería complementarse con el seguimiento y la evaluación permanente del impacto real y efectivo que está teniendo esa decisión. Entonces, no basta solo con que la autoridad judicial, con que la autoridad tomadora de esta decisión en el presente tome la decisión y ahí se acabó todo. No, la comisión me está diciendo, evalúe a largo plazo. Y si va a evaluar a largo plazo el impacto de la decisión en la vida de esta niña, de este niño o de este adolescente, entonces prevea un seguimiento y una evaluación permanente de ese impacto que va a tener la decisión. Esto también lo señala la observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño. Entonces, evaluar el impacto potencial en el bienestar de la niña, niño o adolescente, parte de estos presupuestos. En un segundo presupuesto, cumplir lo establecido legalmente, es decir, garantías procesales, principios procesales, principios legales que ya tengamos, principios constitucionales, hay que respetarlos, asegurar que las decisiones cumplan con las leyes y regulaciones en materia de protección integral. Si hay principios establecidos, si hay procesos establecidos por la ley, deben de respetarse esos procesos establecidos. Si no se respetan los procesos establecidos por la misma ley, se está haciendo un uso discrecional y arbitrario del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Si no se están respetando las garantías procesales, también se está haciendo un uso subjetivo y discrecional del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y luego, como un tercer presupuesto, pues en materia de niñez y adolescencia es importante tener una mirada multidisciplinaria que le permita a las autoridades administrativas o judiciales poder tomar una decisión. Pero es que además me dice, mire, es que no puede ser cualquier gente, no puede ser cualquier profesional, tiene que ser experto. Eso es lo que me está diciendo la tercera dimensión del interés superior del niño cuando hablamos de norma de procedimiento. Se recuerdan que decía garantía procesal, ¿verdad? Y una garantía procesal es que todas estas personas estén especializadas, tienen que ser expertas en materia de niñez y adolescencia. Y ya no solo basta ser expertos en materia de niñez y adolescencia o especializadas en materia de niñez y adolescencia. Si hay un caso de violencia sexual, debe de tener además una subespecialización en materia de atención a víctimas de violencia sexual. O sea, ya no es solo la formación especializada general en materia de niñez y adolescencia, sino que necesita una formación, una capacitación específica, es decir, más especializada aún si tengo que tomar decisiones respecto de víctimas de violencia sexual, de niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de violencia sexual. O, por ejemplo, en el caso de niñas y niños con discapacidad, niñas, niños y adolescentes con discapacidad, debo de tener una especialización. Mi equipo multidisciplinario debería de contar con metodologías acordes o adaptadas a los derechos de estas niñas o niños para poder facilitar que haya una efectiva evaluación y determinación del interés superior, pero que a su vez haya un acceso a la justicia, un real acceso a la justicia para las niñas y los niños. Había un micrófono encendido por ahí, no sé si todavía está encendido, si pueden verificar, por favor.
Bien, desafíos y aplicación práctica. Me parece que una de las, no, o sea, realmente una de las grandes, o el talón de Aquiles, por así decirlo, por decirlo coloquialmente, realmente en materia de niñez y adolescencia, y no solo, cuando hablo de niñez, no estoy hablando de la jurisdicción de niñez, estoy hablando de cualquier jurisdicción donde se va a tomar una decisión que afecte directa o indirectamente a una niña o un niño. Porque el comité, la Comisión Interamericana, la Convención son claras en ese sentido. Es cualquier decisión que afecte directa o indirectamente. Puede afectar directamente en el caso de las medidas de protección, por castigos físicos y humillantes, por abandono, por malos tratos, por trabajo infantil. Es decir, son decisiones que van a afectar directamente a una niña o un niño, pero luego hay otras decisiones que se toman que tienen que ver con viviendas, con embargos, que aunque parece que la decisión está sobre el inmueble, sobre la cosa, por así decirlo, sobre el objeto, detrás, indirectamente, hay niñas, niños y adolescentes. Entonces, hay un desafío grande en el ámbito judicial en el tema de primero hacer un reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como personas y como titulares de derechos. Y luego, otro de los desafíos que tenemos es, después de haber visibilizado y de reconocido a las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos, es el hacer un análisis de interés superior. Y el análisis de interés superior tiene que estar reflejado en la fundamentación analítica de las decisiones judiciales o de las decisiones administrativas, aunque esto tiene que ver más con lo judicial. Esto no significa que entonces el ente administrativo no tiene obligación, no, como no, como no. El ente administrativo tiene obligación también de realizar un análisis de interés superior para poder fundamentar la decisión que está tomando, que va a afectar directa o indirectamente a esa niña, niño o adolescente. Bien, entonces, cuando se va a hacer un análisis de interés superior caso por caso, hay que hacer una interpretación del contexto de la niña, niño y adolescente, y aquí podemos aplicar el enfoque especializado en materia de niñez y adolescencia. El enfoque me dice cualquier acción que se va a realizar debe de responder a un abordaje holístico e integral de esa niña, niño o adolescente. El enfoque especializado en materia de niñez también me dice que debo de atender a la situación particular, a las características particulares de una niña, niño o adolescente. Y esta atención a estas características particulares debo de hacerlas a través del análisis de los elementos, de criterios que estén relacionados con el interés superior. Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, haga una interpretación del contexto, haga un análisis de contexto. Esto también puede estar vinculado con el enfoque, con el análisis interseccional. El análisis interseccional lo que me permite es poder identificar diferentes situaciones de vulnerabilidad que pueden estar presentes en una persona, en este caso, en una niña, niño o adolescente. Y estas diferentes situaciones de vulnerabilidad pueden interseccionarse o interconectarse, por eso se llama análisis o perspectiva interseccional, para poder identificar cuáles son las situaciones presentes en una niña o niño que se interconectan o interseccionan y las ponen en una situación de mayor desventaja o de mayor vulnerabilidad. Pensemos que estas intersecciones
pueden darse no solo a nivel personal, sino que también a nivel social, a nivel educativo, a nivel comunitario, a nivel económico. Podemos tener una adolescente que ha sido víctima de violencia sexual y que además tiene una discapacidad. Aquí encontramos tres condiciones de vulnerabilidad. O sea, la discapacidad, haber sido víctima de violencia sexual y además ser una adolescente, porque la niñez y la adolescencia por sí misma está en situación de vulnerabilidad en razón de la edad y el desarrollo evolutivo de las facultades. Entonces, ¿pero qué más puede haber en un caso? Porque me dice, para analizar el interés superior, haga interpretación del contexto. Entonces, ¿qué más podemos encontrar en un caso de una adolescente que ha sido violentada sexualmente y que además tiene discapacidad? O sea, ya encontramos al menos tres aspectos que la ponen en una situación de desventaja. Ah, bueno, es que no hay una red familiar de apoyo, es decir, no hay una familia garante que puede ejercer un cuidado apropiado. Entonces tenemos una cuarta situación de vulnerabilidad presente en esta adolescente y luego tiene pocas oportunidades de acceso de acceso a educación, no está escolarizada, no sabe lesa, o sea, tiene su propio mecanismo para comunicarse, pero es el único que ella conoce y los demás no le entienden. Es decir, estamos ante situaciones que a esta adolescente la ponen en una situación de real desventaja frente a otras adolescentes que puedan haber sido víctimas de violencia sexual, pero que no tengan discapacidad o cuyo marco familiar o entorno familiar no esté desintegrado, como en el caso de esta adolescente. Entonces, el comité dice, el interés superior pasa por esa interpretación. Entonces, para poder hacer esta interpretación de contexto, hay que hacer este análisis interseccional. Ustedes pueden profundizar en la web, en Google, en YouTube. O sea, ahí estamos en la sociedad de la información, así que pueden encontrar, pueden profundizar sobre esta perspectiva, este enfoque o este análisis interseccional, que lo que busca es eso, analizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad presentes en una persona y cómo ésta se interconecta para ponerla en una mayor situación de desventaja, como el ejemplo que les acabo de dar. Luego me dice, en este marco de interpretar el contexto, entonces no solo aplico el enfoque especializado en materia de niñez, que me dice que ese abordaje va a atender a las características específicas de una niño adolescente, sino que también va a buscar que las decisiones sean integrales y holísticas, es decir, en todas las esferas de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Voy a aplicar también, como les decía, ese análisis interseccional, es decir, estoy obligada a hacer este análisis interseccional y para poder hacerlo tengo que estar formada. Necesito una competencia especializada para poder hacer este análisis interseccional. Y este análisis interseccional me va a permitir materializar el enfoque diferencial o el enfoque diferenciado que va orientado a poder determinar cuáles acciones deben de tomarse para brindarle protección integral a esta adolescente que tiene discapacidad y que es víctima de violencia sexual. Entonces, tenemos a la par, dentro de esta interpretación del contexto en el análisis del interés superior, otro enfoque, que es el enfoque victimológico, que me dice que yo voy a adaptar mis atenciones a esta adolescente que tiene su calidad de víctima de violencia sexual. Independientemente de que el caso sea o no sea conocido, en la justicia penal, el enfoque victimológico lo tengo que aplicar, aunque yo esté conociendo como entidad administrativa en una junta de protección, aunque esté conociendo como autoridad judicial, debo de aplicar este enfoque victimológico, que la finalidad del enfoque victimológico es que la víctima pueda recuperar su vida y pueda continuar con su proyecto de vida a través de asistencias y apoyos y acompañamientos a la víctima. Entonces, ya cuando hablamos del análisis del interés superior caso por caso e interpretando el contexto, ya no es solo que voy a aplicar el enfoque especializado de niñez,
Ya no es solo que me voy a referir a la niñez y la adolescencia en general. Dependiendo del caso que tengo, voy a ir integrando diferentes enfoques, diferentes perspectivas e incluso jurídicamente diferentes normativas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de esta adolescente víctima de violencia sexual, voy a motivar mi decisión basada en el interés superior, en los elementos del interés superior, pero si lo quiero hacer también a nivel técnico especializado, voy a integrar estándares, ya no solo en materia de niñez y adolescencia, sino en estándares de protección específicos para las mujeres, para las personas con discapacidad y para aquellas personas que sean víctimas de violencia sexual. Y todo esto me va a dar un reforzamiento, un contenido sólido de la decisión que estoy tomando. Todo es complementario en este análisis de interés superior, de tal manera que no solo importan los hechos. Aquí lo que importa también es cómo estos hechos, cómo estas circunstancias le dan contenido a los elementos del interés superior, mediados o atravesados por estos enfoques de derechos humanos, el enfoque victimológico, el análisis interseccional, el enfoque diferencial, el enfoque especializado en materia de niñez y adolescencia. Y bueno, hay otros enfoques, el enfoque sistémico que va a implicar coordinación y articulación interinstitucional, que es uno de los desafíos que también he encontrado en mi práctica profesional, que todavía existe y que esto puede limitar también que se materialice una decisión basada en interés superior. Y luego hay otros enfoques, como por ejemplo el enfoque intercultural, que se aplican a el enfoque inclusivo, que no solo tiene que ver con discapacidad, que son aplicables a los casos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ya la interpretación del contexto ya no solo son los hechos. Si ya lo vemos, ¿verdad? Ya es serio. Esto es serio. Hacer la interpretación del contexto en materia de interés superior es algo serio. No es algo de 4 líneas. No es una motivación judicial o administrativa de 4 líneas, ni de poner el montón de artículos de la Convención, ni de la Constitución, ni de la ley. Es darle contenido a ese análisis. ¿Y cómo le voy a dar contenido? Solo haciendo esta integración que les he comentado. Considerar características individuales de las niñas y niños y seguir las directrices de la Convención sobre los Derechos para asegurar la coherencia. ¿En qué consiste esta evaluación y determinación del interés superior? Bueno, la observación general 14 dice que hay que valorar todos los elementos necesarios. ¿Y cuáles elementos? ¿Y esos cuáles son? ¿Qué es eso? Bueno, los elementos del interés superior los ha desarrollado el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General 14. Entonces dice, bueno, hay que valorar esos elementos para tomar una decisión en una determinada situación para una niña o un niño o un grupo de niñas y niños en concreto. La evaluación, dice el Comité de los Derechos del Niño, debe tener en cuenta las circunstancias concretas, circunstancias, características, hechos específicos de esa niña o niño. Estas circunstancias están referidas a las características específicas de las niñas o niños. ¿Cómo voy a lograr identificar esas características específicas de las niñas y niños? Bueno, a través de la aplicación del análisis interseccional o perspectiva interseccional. Esta me va a permitir hacer un escaneo de la situación de las niñas y niños, de esa niña o niño. Y luego tengo que hacer una determinación del interés superior que comienza por una evaluación de esas circunstancias que hacen única a esa niña, niño o adolescente. Entonces, para determinar el interés superior, primero debo determinar cuáles son los elementos aplicables a ese caso. ¿Y cómo voy a llegar a la conclusión de identificar o determinar cuáles son esos elementos que aplican a este caso? Pues lo primero que tengo que hacer es, ante un caso que tenga frente a mí como persona tomadora de decisión, es decir, una niña o niño desde el primer inicio, desde el
la fase inicial desde el primer contacto, debo de hacer un análisis preliminar de interés superior con base en todos los elementos del interés superior que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando yo ya tengo este análisis preliminar con base en todos esos elementos del interés superior, ya le di contenido a cada uno de esos elementos, yo puedo después, es decir, en una segunda etapa, puedo identificar cuáles de esos elementos van a ser pertinentes en el caso de una niña, niño y adolescente. Y luego cuando ya tengo identificados esos elementos que van a ser los pertinentes, tengo que ponderarlos. Tengo que ponderar cada uno de los elementos con respecto a los demás. Las guías de aplicación del interés superior dicen que hay que darles un peso, un porcentaje respecto a los demás elementos. Y luego tengo que seguir un procedimiento. O sea, voy a insistir con el tema de respetar las formas procesales. Hay que respetar garantías procesales, hay que respetar formas procesales, porque esta es la única forma de cumplir con las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho. En ningún momento el Comité de los Derechos del Niño ha dicho que el interés superior significa saltarse formas procesales. Nunca ha dicho eso el Comité de los Derechos del Niño. El comité no ha alentado a ningún Estado, a ningún órgano, a ninguna autoridad tomadora de decisiones a que tome decisiones de interés superior saltándose las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho. Deben de respetarse los principios procesales, las garantías procesales de las niñas, niños y adolescentes y las formas procesales que tenemos. Si las formas procesales que tenemos actualmente no son lo suficientemente garantes para una aplicación efectiva del interés superior, entonces hay que reformar la ley. Hay que hacer reformas, pero hay siempre que respetar el principio de legalidad. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo dice también el Comité de los Derechos del Niño. Entonces hay que seguir un procedimiento. Y ese procedimiento para la evaluación y determinación del interés superior pasa por el respeto de las formas procesales, por el respeto de las garantías jurídicas y de las garantías procesales. Entonces, evaluación del interés superior. Tenemos elementos del interés superior. La observación general 14 señala al menos 7 elementos del interés superior que deben ser considerados. Entonces, para evaluar, tengo que hacer este análisis preliminar de todos los elementos del interés superior, darles contenido. ¿Y cómo le voy a dar contenido a esos elementos? Bueno, con la información específica que obtenga de una niña, niño o adolescente. Luego, cuando les he dado contenido a estos elementos y ya he podido determinar cuál de todos estos elementos, cuáles de todos estos elementos voy a aplicar al caso concreto, voy a hacer una ponderación, una evaluación de cada elemento, ponderándolo respecto de los demás. Y, por último, dentro de la evaluación del interés superior, se insiste en cumplir estas garantías procesales. ¿Cuáles elementos del interés superior tenemos? La observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño señala 7. La opinión, la identidad de la niña, niño y adolescente, el cuidado, protección y seguridad, el mantenimiento de las relaciones familiares, la situación de vulnerabilidad, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Estos son los elementos mínimos con los cuales debe hacerse una evaluación y determinación del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Bien, la opinión de las niñas y niños no solo es un elemento del interés superior, sino también es una garantía procesal. La Comisión Interamericana y el Comité de los Derechos del Niño ya han venido señalando la íntima relación que existe entre el derecho de opinión y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y que el derecho de opinión pasa por hacer un reconocimiento de la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes y el derecho que tienen a ser escuchados y escuchadas, y es que su opinión sea tomada en consideración en todos los asuntos que les afectan
teniendo la oportunidad de influenciar. Ojo con la palabra. Influenciar estas decisiones. Y señala también la Comisión Interamericana y el Comité que a medida que las niñas y niños y adolescentes van madurando, sus opiniones deberán tener cada vez más peso en la determinación del interés superior. Entonces, tengo 7 elementos del interés superior. Voy a hacer una evaluación de cada uno de los elementos, le voy a dar contenido a través de estas circunstancias y características presentes en esta niña o niño, y luego tengo que hacer este ejercicio de ponderación. Tengo que pesar cada uno de los elementos. Pero ya me adelanta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité que conforme van madurando las niñas y niños, estas opiniones van a tener más peso. Estoy con un adolescente, una persona adolescente, esa opinión de ese adolescente va a tener más peso. Este elemento del interés superior de la opinión va a tener más peso frente a los demás elementos del interés superior. Entonces, la opinión también va a implicar que los procesos deban asegurar como mínimo la existencia de espacios adaptados, adecuados, para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a opinar y ser escuchados. Es decir, no se trata solo de escuchar a las niñas y niños. El estándar me está diciendo, se trata de adecuar. Es la institucionalidad la que se tiene que adaptar y adecuar a las niñas, niños y adolescentes. No son las niñas y niños las que se tienen que adecuar a los procesos ni a la institucionalidad, es la institucionalidad la que tiene que hacer esta adaptación, la que tiene que hacer esta adecuación para que las niñas y niños puedan ejercer este derecho. Y además dice que deben de preverse procedimientos y mecanismos de carácter sostenido y estable para poder facilitar la escucha de las niñas y niños. También prevén apoyos para niñas y niños que se encuentren en estos procesos judiciales y establecer mecanismos que garanticen que dichas opiniones han sido escuchadas y que se pueda visibilizar cómo esa opinión fue una consideración seria en la toma de decisiones. También el estándar señala en esta opinión que la autoridad debe dejar constancia de manera razonada del modo en que se consideraron las opiniones de las niñas o niños en la decisión que se tome, ya sea una decisión judicial o una decisión administrativa. Pero además debe de comunicarle los resultados a las niñas y niños, es decir, como parte del estándar establecido en la observación general 2 del Comité de los Derechos del Niño, que me dice que parte de las condiciones básicas para asegurar el derecho de opinión y escucha de las niñas y niños es que no solo haga la toma de opinión, sino que además debo de comunicarle los resultados a las niñas y niños y decirle, mira, la opinión que vos me diste o la opinión que usted me dio, la tomé de esta manera en cuenta en mi decisión. El Comité y la Comisión Interamericana señala deben evitarse meros ejercicios simbólicos que no garanticen la capacidad real de influenciar la decisión. Entonces, espacios de escucha de 5 minutos, no, eso no es una escucha, no cumple el estándar. Eso no cumple el estándar. En materia de niñez, 10 minutos tampoco no cumple el estándar. Y si solo en los 5 primeros minutos tiene que hacer los pasos básicos para realizar una escucha, lo que establece la observación general 12, que es información. Lo primero que tiene que hacer es informar a la niña y solo ahí se le fueron 5 minutos. ¿Cómo va a durar una escucha de una niña o un niño 5 minutos? Es imposible. Ahí no está haciendo ninguna escucha. No está cumpliendo. Y si está escuchando, no sé de qué forma está escuchando, probablemente no escuche, ¿verdad? Porque ya la observación general 12
que habla sobre el derecho a ser escuchado de las niñas y niños, ya nos dice cuáles son las condiciones que deben de reunirse en todos estos espacios de escucha y de opinión. Entonces, escuchas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eso probablemente sea más interpretado como un ejercicio simbólico que pretenda darle un cumplimiento formal a la opinión de una niña o un niño para hacerlo constar dentro de un proceso, pero no está reuniendo el estándar en materia de niñez y adolescencia. El comité y la Comisión Interamericana alientan a los estados partes a que puedan favorecerse o beneficiarse de los medios en línea y las nuevas tecnologías para poder facilitar la escucha de las niñas, niños y adolescentes, si bien no deben delimitarse solo a este medio, ¿verdad? Pero en los casos en los que no sea posible desplazarse, para eso están estos medios electrónicos, en los casos que sea posible, ¿verdad? También nos dice que ninguna autoridad judicial debe de tener un prejuicio respecto a que las niñas y niños son incapaces de poder expresar sus propias opiniones. Por el contrario, las autoridades tomadoras de decisiones deben de favorecer medidas adecuadas para apoyar que las niñas y niños puedan ser escuchados en los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos para poder tomar una mejor decisión y así evitar la discriminación. Importante también recordar que aunque es un derecho, un principio y una norma de procedimiento para las niñas, niños y adolescentes el ser escuchadas y escuchados, si ellas y ellos no quieren opinar, también tienen derecho a no hacerlo. La obligación de la autoridad tomadora de decisiones es generar el espacio de escucha para esa niña, niño o adolescente sobre la que se va a decidir o sobre la que se va a tomar una decisión. Pero si la niña o niño o adolescente no quiere opinar, no se le puede obligar. Aquí ya no se trata, la voy a persuadir, la voy a tener aquí 4 horas persuadiéndola para que hasta que me dé la escucha, porque yo necesito la escucha. Ya le dijo que no quiere opinar, respete, es suficiente. No puede obligar a una niña o un niño a que opine. Tampoco se trata de que la va a persuadir, no es no. Si una niña o un niño no quiere opinar, respete ese derecho que tiene. Para las niñas y niños eso es una opción, dar la opinión o no darla. Ellos pueden decidir libremente. Respecto a los espacios donde se desarrollan las escuchas en los procesos judiciales y en los administrativos, deben ser seguros. Espacios seguros y conducentes para que las niñas y niños se expresen libremente, sin temor a la represión o al ridículo, ni se sientan intimidados o se vean influenciados o manipulados por terceros. Esto significa que la persona tomadora de decisiones debe directamente escuchar a la niña o niño. Y preferentemente solo debería de estar la persona tomadora de decisiones con esa niña, niño o adolescente. Aquí no tiene nada que hacer el procurador, la procuradora, el fiscal en temas penales, la policía, la mamá, el papá, la abuela, el tío. La escucha es individual, es confidencial, es voluntaria, es adaptada, es amigable y debe ser realizada directamente por la persona tomadora de decisión. Si estamos en el ámbito judicial, esto es parte de las garantías procesales. Tiene que ser el juez o la jueza la que directamente haga la escucha de esa niña o niño. Pero es que no tiene formación. Vaya a formarse, porque el estándar dice que para poder garantizar el interés superior hay que respetar las formas procesales y las garantías procesales. Y una de las garantías procesales es personal, profesional, tomador de decisiones especializado en la materia. Puede auxiliarse o acompañarse de un educador o educadora, sí, pero tiene que seguir toda la metodología de escucha de una niña o niño que plantea la observación general 14 para que esa niña o niño no se vaya a sentir intimidado
o intimidada por la presencia de esa otra persona. Entonces, la obligación es que lo haga directamente la persona tomadora de decisiones, el juez o la jueza. En el caso de las juntas de protección, sé que esto es judicial, pero lo quiero decir. En el caso de las juntas de protección va a ser el miembro o la persona que conforme a la junta de protección o el coordinador de la junta de protección, quien puede hacer esa toma. En la junta de protección es más de una persona, son tres, al menos tres personas. Podría ser uno solo de ellos o los tres, son equipos multidisciplinarios, pero en el caso de los procesos judiciales tiene que ser el juez y la jueza. Aquí no es válido. No es válido que venga la educadora y ella o él hagan la escucha directamente y no esté presente la autoridad judicial. No es válido que lo haga el secretario judicial. No es válido que lo haga el colaborador o resolutor. Esa no es función de ellos. La obligación del juez o de la jueza que va a tomar una decisión basada en interés superior, insisto, respetando garantías procesales y principios procesales, es hacer la escucha directa de las niñas, niños y adolescentes. Hacer lo contrario no está respetando el estándar y se entendería desde mi punto de vista profesional como que esa escucha no se realizó, porque no la hizo directamente quien está tomando la decisión. Si es que la decisión la va a tomar el secretario judicial, la decisión no la va a tomar el colaborador o el resolutor, no lo va a tomar la psicóloga, no lo va a tomar la educadora, la va a tomar el juez o juez. Sobre esta autoridad recae esta protección reforzada y especial en materia de niñez y adolescencia. Me he detenido bastante con el tema de la opinión porque es algo que también he identificado como una limitante para la aplicación efectiva del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Si tenemos espacios donde hay un montón de gente que va a participar en la escucha de una niña o un niño, que va a dar su opinión, probablemente lo que les esté diciendo tenga mucha información limitada intencionalmente por parte de la niña o niño, o no les está dando toda la información o no se la va a dar porque se siente intimidado. O influenciado, sobre todo cuando está la mamá, el papá enfrente, ¿verdad? Se puede sentir influenciado y no haya una real opinión, es decir, no sea libre, no se sienta libre esa niña, niño y adolescente. Y al no haber una opinión libre por parte de una niña o niño, eso limita también el interés superior, porque recordemos que la opinión es uno de esos elementos a los que hay que darle contenido. Otro de los elementos es la identidad de la niña o niño. Debemos de tener en cuenta quién es esta niña o niño, y eso no solo pasa por saber si tiene partida de nacimiento, cuál es el nombre de esta niña o niño, o sea, pasa por saber sus valores, su gusto, su cultura, su identidad, identidad de género, identidad de género, sus valores, su preferencia religiosa, su cultura, sus costumbres, todo esto forma parte de la identidad de una niña o un niño, quién es su papá, su mamá, quién está a cargo de su cuidado, quién se hace responsable, cómo es su familia, la comunidad, la escuela, es decir, todo. La identidad tiene que ver con estas características específicas que no están limitadas al nombre o a tener una partida de nacimiento. La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones, que me puede dar información. Estoy hablando ya de darle contenido, ¿verdad? En un caso. Cómo es el ambiente familiar, cómo es la relación de esta niña o niño con la persona que la cuida, que lo cuida. Es una relación de confianza, es una relación amigable o es una relación que está basada en amenazas, en miedos, es una relación basada en violencia, una relación en la que esta adolescente, lejos de sentirse impulsada o potenciada, se siente limitada, ¿verdad? Esto es una forma de darle contenido a este elemento del interés superior referido a la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones, ¿verdad? En el cuidado, protección y seguridad de la niña o niño, ¿será que esta persona que ejerce el cuidado tiene habilidades
de crianza, tiene habilidades positivas para el cuidado, garantiza un buen trato para esta niña o niño. ¿Cuáles son las condiciones de protección y seguridad que están alrededor de esta niña o niño? Hay acceso a una vivienda, un nivel de vida digno y adecuado el que tiene. Se protege frente a abusos, tanto de sus familiares como personas del entorno. Son preguntas que me puedo hacer para poder darle contenido a este elemento. Luego, en el derecho a la salud, pues hay algún padecimiento, alguna enfermedad, algún tratamiento que esté teniendo esta persona, esta niña, niño o adolescente, tiene acceso a salud, hay una unidad de salud cercana a su domicilio, tiene sus controles al día, ha recibido sus vacunas, ha tenido acceso a educación integral en la sexualidad. Todo eso forma parte de salud y también de la educación, ¿verdad? En materia de educación, ¿cuál es la educación que está recibiendo de su mamá y de su papá? Aquí no solo está hablando de educación académica, ¿verdad? De la escuela, de la universidad. También está hablando de otro tipo de actividades que son educativas para las niñas y niños. ¿Cuáles son esas actividades en las que está involucrada esta niña o este niño o esta persona adolescente? ¿Dónde está la escuela? ¿Está muy lejos? ¿Está cerca? Y si está cerca, ¿cómo es la calidad? ¿Disfruta realmente esta niña, niño, adolescente de esta educación que le están dando? Son preguntas que hay que hacerse para darle contenido a este elemento. Obviamente me hago preguntas y las preguntas me permiten tomar acciones. Por ejemplo, ordenar, soy autoridad judicial, ordenar un estudio social, ordenar un estudio psicológico, realizar otro tipo de diligencias pertinentes para poder darme respuesta a estas preguntas que me estoy haciendo, ¿verdad? ¿Dónde estudia? ¿Está cerca la escuela o está lejos la escuela? Si tiene discapacidad auditiva, tiene un profesor intérprete de LESA o profesor intérprete de LESA, tiene apoyo familiar, si es una niña o un niño autista, la familia está recibiendo un apoyo familiar, o si tiene discapacidad auditiva, la familia ha sido reforzada con LESA, o cuál es la forma de comunicación que hay, cómo hace el papá o la mamá para educar a esta niña o niño. Es decir, a partir de todas estas preguntas que me estoy haciendo, tengo que fijar como autoridad judicial, autoridad administrativa, acciones, es decir, ordenar diligencias para poder darle respuesta a mis preguntas y esto me va a permitir darle contenido a este elemento del interés superior, como el de la educación. Y luego tenemos la situación de vulnerabilidad. Yo creo que con esto, con este elemento, con la opinión y con la situación de vulnerabilidad se inicia cualquier fundamentación analítica en materia de niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque la situación de vulnerabilidad me permite reconocer a las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos, no como objetos ni como seres que dependen de la caridad de las personas adultas. Iba a decir otra palabra, pero se me ha ido. O de la buena voluntad, o de la buena fe, o de las buenas intenciones de las personas adultas. No, como son titulares de derechos, la obligación de las personas adultas es protegerlos y respetar los derechos de estas niñas, niños y adolescentes. Entonces somos responsables de la protección de las niñas y niños. Y esta situación de vulnerabilidad basada en la edad y en el desarrollo evolutivo de las facultades debe de ser considerada y reconocida por las autoridades administrativas y judiciales en las fundamentaciones analíticas y jurídicas que hacen de sus decisiones. Las niñas y niños también pueden enfrentar otro tipo de situaciones que les pongan en mayor situación de vulnerabilidad, como les decía al inicio, el caso de un adolescente que ha sido víctima de violencia sexual y que además tiene una discapacidad. Eso la pone en una situación de mayor desventaja, ¿verdad? La discapacidad, la violencia sexual, la situación de calle o conexión en la calle, la migración, ¿qué más? A ver, esta otra palabra.
desplazamientos forzados son otras condiciones que pueden poner en mayor desventaja a las niñas, niños y adolescentes. Déjenme ver acá. Bien, esto es en cuanto a los elementos. Entonces ya vimos cuáles son los elementos del interés superior y brevemente he tratado de ilustrar cómo se le puede dar contenido a cada uno de esos elementos del interés superior. Luego de que he hecho este análisis preliminar de todos esos elementos, por el tiempo no puedo hacer un ejercicio con ustedes participativo en el que hagamos un análisis de interés superior basado en un caso específico por el tiempo. Pero bueno, el CNJ puede abrir otro espacio, un taller en el que podamos operacionalizar esto que estoy diciendo en la conferencia y reunir y basado en el análisis de caso, ir haciendo una evaluación de interés superior con base en todos estos elementos. Pero bueno, eso ya lo dejo para que las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura lo prevean para otros espacios de capacitación. Pero bueno, una vez tengo este análisis de cada uno de los elementos, según el caso que tenga que decidir, voy a ocupar o utilizar o aplicar estos 7 elementos del interés superior, por ejemplo, en el caso de violencia sexual de un adolescente víctima de violencia sexual y que además tiene discapacidad, lo más probable es que aplique los 7 elementos del interés superior que acabo de mencionar. Pero habrán otros casos en los que no se requiera aplicar estos 7 elementos. ¿Esto de qué depende? Del contenido que le haya dado a cada uno de esos elementos desde el análisis preliminar de interés superior. Entonces, luego que yo ya tengo identificados los elementos que voy a aplicar, tengo que hacer una ponderación de estos diferentes elementos. Recordando que el propósito es que esta niña o un niño tenga el disfrute pleno y efectivo de sus derechos conforme al desarrollo holístico y el desarrollo evolutivo de las niñas, niños y adolescentes. Entonces dice el comité que este contenido va a variar de una niña a otro niño y dependiendo de la evaluación que haga, la aplicación que haga de cada elemento, pues cada decisión va a ser diferente. No hay decisiones generales, decisiones ajustadas a las medidas, no hay modelos de decisiones en las que yo diga, ah, voy a ocupar esta decisión. Porque este caso de esta adolescente, esta decisión se hizo en un adolescente víctima de violencia sexual. Y este es otro adolescente con víctima de violencia sexual, entonces voy a ocupar el mismo modelo y voy a tomar las mismas decisiones. No, porque cada caso es completamente distinto. Al evaluar el interés superior hay que tener presente las capacidades de las niñas y niños. Recordemos que están en un desarrollo evolutivo y esto significa que las autoridades o personas tomadoras de decisiones deben de contemplar que esas medidas o esas decisiones tengan la oportunidad de dárseles un seguimiento, de revisarse y evaluar el impacto, como les decía anteriormente, de esa decisión en el corto y el largo plazo. Se debe tener en cuenta las posibles hipótesis de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes para poder responder a un real interés. En las garantías procesales, la evaluación y determinación del interés superior de las niñas y de los niños pasa primero por la determinación de los hechos. Es importante determinar la realidad de las circunstancias en las que se encuentra esa niña, niño y adolescente, tener en cuenta la percepción del tiempo para las niñas y niños. Para ellas y ellos, el paso del tiempo es bien lento y los procesos pueden volverse muy largos en la percepción de las niñas y niños. Y para las personas adultas, quizás estamos llenas de cargas laborales y de casos y el tiempo se pasa corriendo y decimos que necesitamos más de 24 horas, pero en el caso de las niñas y niños, la percepción del tiempo es muy lenta, los procesos son largos y ellos quieren respuestas ya, quieren respuestas rápidas. Entonces, es importante que los procesos, que las decisiones sean
expeditas, que no hayan dilaciones. Esto pasa también por verificar que los abogados y las abogadas que intervienen en los procesos no estén utilizando estrategias o intereses espurios para dilatar los procesos, porque cuando se dilata un proceso se está afectando a una niña, niño o adolescente y puede tener consecuencias bastante graves. De hecho, la percepción del tiempo de las niñas y niños ante procesos largos, ya sean judiciales o administrativos, puede implicar también que cuando se venga a tomar la decisión, esa decisión ya no sea pertinente para la realidad de esa niña o niño. Entonces, la evaluación y la determinación del interés superior pasa por tener en cuenta la percepción del tiempo y cómo esta afecta a las niñas y niños. Luego que debe de haber un abogado o abogada de la niña o el niño, es decir, una profesional o profesional especializado en materia de niñez y adolescencia que acompañe a esta niña y a este niño dentro de los procesos judiciales. Es decir, debe de haber una representación letrada. Algunos le llaman, por ejemplo, en Uruguay como el defensor de la niña o el niño. Aquí hay procuradores especializados en materia de niñez y adolescencia que van a reforzar esa protección de las niñas y niños, pero que esto no significa que van a sustituir las opiniones de las niñas y niños o los deseos de las niñas y niños. O sea, van a reforzar esa protección de las niñas y niños, pero las opiniones y los deseos de las niñas y niños siguen siendo de ellas y de ellos. Luego, la evaluación del impacto de la decisión en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que ya hablé un poco de esto. Luego también el derecho que tienen las niñas y niños a ser escuchados y a ser informados, a participar dentro de ese proceso judicial. La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos, es decir, especializados en materia de niñez y adolescencia, y ya no solo a nivel general en materia de niñez, sino que veíamos también que se requieren ciertas subespecializaciones dependiendo de la niña o niño con la que voy a interactuar directamente, o sea, si es víctima de violencia sexual, si tiene discapacidad, si es migrante, si ha sido desplazada forzosamente, si está en una situación o conexión con calle, etc. Existencia de recursos, las niñas y niños como parte de sus garantías procesales deben tener acceso a mecanismos que les permitan decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esa decisión. No la tomó con base en mi interés. Usted entendió mal el interés superior. Usted entendió mal mi opinión. Entonces yo quiero quejarme. No me gusta su decisión. Entonces la niña o niños deben de tener esos mecanismos para poder plantear los recursos que les permitan revisar, revocar o anular las decisiones. Debe también dársele participación a las personas responsables de las niñas y niños, al abogado o al abogado de la niña, un procurador especializado en materia de niñez y adolescencia. Y por último, y lo más importante, que es el gran desafío y en la aplicación del interés superior, es la motivación de la decisión judicial. Y la motivación de la decisión judicial debe incluir cuáles elementos ha utilizado, cuáles elementos. Los del interés superior, los que acabamos de ver. Entonces, debe incluir los elementos del interés superior que ha utilizado, la evaluación que hizo de esos elementos, la evaluación de los intereses presentes y futuros, es decir, evaluar el impacto a corto y largo plazo que mi decisión va a tener en esta niña o niño, y el respeto a las garantías procesales. ¿Ven cómo va insistiendo? Es que miren, el Comité de los Derechos del Niño y la Comisión insisten una y otra vez en que se respeten las garantías procesales. Sí, en la motivación. A ver, la Comisión Interamericana y el Comité de los Derechos del Niño señalan que cualquier decisión debe estar motivada, justificada y explicada. No son párrafos, no es un párrafo de 4 líneas, no es el montón de artículos de la convención. O sea, no es solo ponerlo, pues, hay que analizarlo, explicarlo detalladamente.
Hay que hilarlo con los hechos, con el contenido que le di a cada elemento, con la ponderación que hice, el peso que le asigné a cada elemento. Luego con sustento técnico, jurídico. Entonces ya no solo es poner un montón de artículos, eso no es motivación y justificación. Dice el comité que tiene que estar explicado. En la motivación se debe señalar explícitamente circunstancias del hecho, elementos considerados pertinentes, contenido que se le dio a cada uno de esos elementos, no el contenido general de todos los elementos, no es que voy a hacer la tarrayazo y en un párrafo voy a poner cómo consideré esos elementos en general, una sola, porque tengo una gran carga laboral. Entonces, en un párrafo de 5 líneas voy a hacer esa consideración que hice del contenido de los elementos a nivel general. No, no, le está diciendo detallado, elemento por elemento, el contenido de cada elemento en ese caso. ¿Cómo se han ponderado? La manera en que se ha ponderado cada uno de esos elementos. ¿Qué peso tiene cada uno de esos elementos? En el caso de las niñas y niños, conforme a la madurez, ya vimos que el estándar dice que la opinión va a tener mayor peso frente a los demás elementos del interés superior para poder determinar ese interés. Entonces, no está sencillo, ¿verdad? No está sencillo hacer esa motivación del interés superior. Entonces, la motivación responde al caso concreto, refleja qué derechos de las niñas y niños afecta y cómo, qué elementos de la evaluación del interés superior se han tenido en cuenta y cómo se han ponderado, cómo se han respetado las garantías procesales. Mire, esto lo tienen que decir. Si ya nos vamos a efectos prácticos, un análisis de interés superior hecho como se debe según los estándares, probablemente ande por quizás unas 2 o 3 páginas mínimo, por ahí. Un análisis de verdad, una fundamentación analítica, técnica y especializada andará mínimo por ese número de páginas. Si de verdad queremos cumplir el estándar, ¿verdad? ¿Cómo se han respetado las garantías procesales? O sea, ya no solo tengo que evaluar los elementos del interés superior, ya no solo los tengo que ponderar, ya no solo tengo que darle peso, además tengo que explicar cómo respeté las garantías procesales, cómo este análisis se encuadra en el respeto de principios procesales, del principio de legalidad y de las garantías procesales. En el caso de que alguno de estos aspectos no haya sido tenido en cuenta o no se haya producido, una justificación del por qué. Entonces, dice la Comisión Interamericana y el Comité de los Derechos del Niño. Si excepcionalmente la solución elegida no atiende al interés superior, se deben indicar los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior fue una consideración primordial a pesar del resultado. No basta con afirmar en términos generales. Se debe detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que se tuvieron más peso en ese caso en particular. Eso es tanto. Si usted dice, mire, me aparto del interés superior, si se aparta del interés superior, justifique detalladamente. Si toma la decisión en base al interés superior, justifique detalladamente. Si hace lo uno o lo otro, justifique. Motive, detalle, explique. Preguntas generadoras. ¿Están suficientemente explicadas las razones por las que se adopta la decisión y por qué se descartaron otras? Es importante que la decisión adopte explícitamente el razonamiento legal. Es decir, cualquier decisión que se tome debe quedar documentada y su motivación debe ser detallada y justificada. Es necesario explicar por qué la decisión se considera que guarda relación con los mejores intereses de las niñas y niños y cómo las consideraciones subyacentes se han equilibrado para llegar a la decisión. Otras preguntas generadoras. ¿La sentencia fue fundamental? ¿Es una sentencia en la que se hizo
una evaluación del interés superior donde se explicó, donde se le dio contenido a cada uno de los elementos. Se hizo la ponderación, se le dio peso a cada uno de los elementos. Se aplicó el enfoque especializado de niñez y adolescencia. Se aplicó el enfoque victimológico. Se hizo un análisis interseccional. Se aplicó el enfoque diferencial. Se fundamentó cómo la decisión valoró los elementos o criterios y determinó el interés superior en este caso. Se constató el cumplimiento de las garantías procesales. La persona que está tomando la decisión es experta en materia de niñez, está formada en materia de niñez y adolescencia. Y el equipo multidisciplinario estaba especializado para interactuar con esta niña o niño. El proceso se adaptó. Nos adaptamos a las niñas o niños. La escucha cumplió el estándar establecido en la observación general 2. En la argumentación jurídica se debe señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho, los elementos que se han considerado, el contenido de los elementos y la manera en que se han ponderado. No basta con afirmar en términos generales, el interés superior hay que explicarlo. Principios que deben aplicarse en este análisis de interés superior. Principio de necesidad significa que la medida adoptada es indispensable porque no existen otros medios menos lesivos para alcanzar el objetivo propuesto. Principio de proporcionalidad exige que haya una relación razonable entre el fin perseguido y el medio elegido y que la medida no genere más perjuicios que beneficios en el conjunto de derechos. Principio de idoneidad, que esa decisión es la adecuada respecto al fin de protección que se persigue. Hay que evaluar si ese medio utilizado en relación con la finalidad que persigo, que es la protección, es adecuada o no es adecuada. Y luego el principio de diligencia excepcional, que no es otra cosa que la protección reforzada y especial, consiste en que la autoridad tomadora de decisión debe actuar con cuidado superior al ordinario. Por eso se dice protección reforzada y especial al cumplir con sus funciones. Sus funciones como juez, sus funciones como jueza, sus funciones como fiscal, como procurador, que va a atender a niñas y niños. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este test de proporcionalidad pasaría por verificar que la decisión que se ha adoptado persigue un fin legítimo, que es la protección integral de las niñas, niños y adolescentes. Segundo, que existe una relación de conformidad o proporción entre los medios empleados y el fin perseguido, y que no existe otra medida que dañe menos el derecho y consiga un idéntico resultado. Bien, para la operacionalización del interés superior, es que vamos a aplicar, como les decía, este análisis de cada uno de los elementos del interés. Deben ser considerados uno a uno y luego de manera interrelacionada, y debemos de darle ponderación, qué peso tiene cada uno de esos elementos en la situación particular de esa niña o niño, cuáles aspectos de esos elementos importan más en la decisión que se va a concretar, es decir, aquí es donde elijo cuáles elementos del interés superior voy a aplicar. Y a partir de esa selección o esa determinación de los elementos del interés superior que voy a aplicar, me va a permitir fijar o determinar las acciones a realizar que se van a estar contenidas dentro de la decisión. Es preciso que el órgano judicial, a través de sus juzgados, pueda utilizar los elementos del interés superior desde el inicio. Por eso les decía, análisis preliminar de todos los elementos del interés superior. No, es que solo la opinión, no, eso no es interés superior. Si usted toma solo la opinión, eso no es interés superior. Tiene que analizar los otros elementos del interés superior. Y dice, utilización de elementos desde el inicio, intencionando la obtención de prueba.
al solicitar informes, diagnósticos, debe tener en cuenta los elementos pertinentes. Si ordena un estudio social, si ordena un estudio psicológico, si ordena una pericia, estos deben de responder y encuadrar en los elementos del interés superior. O sea, si no, ¿para qué los está pidiendo? Los está pidiendo solo por pedirlos, ¿no? Tiene que encuadrar en los elementos del interés superior. Una vez identificados esos elementos, la autoridad judicial los va a ponderar y va a determinar el interés superior. Y bueno, prácticamente esta información que les estoy dando, estoy enfatizando bastante en el tema de la operacionalización del interés superior, de la evaluación del interés superior, porque a esa conclusión han llegado varias de las guías de aplicación práctica del interés superior en el sistema de justicia. A esta conclusión llegan todas con estos mismos pasos que les estoy señalando. Identificar derechos, evaluar elementos, ponderar elementos, tomar la decisión, garantizar que se cumplan con los derechos procesales, principios procesales. Y lo mismo acá, ¿verdad? Otro cuadro resumen, cuáles elementos o criterios del interés superior van a ser relevantes o aplicables o pertinentes, a darle contenido a cada elemento, hacer una evaluación y ponderación de estos elementos, velar porque se cumplan las garantías procesales y tomar una decisión que sea la más favorable para las niñas, niños y adolescentes. Y por último, por razón del tiempo, con esto voy a finalizar porque ya me están diciendo que vamos a ir cerrando. Sentencias con enfoque de derechos humanos. En primer lugar, para transversalizar el enfoque especializado de niñez y adolescencia en una decisión judicial o administrativa, lo primero que tengo que hacer es reconocer que las niñas, niños y adolescentes son personas titulares de derechos. Este reconocimiento es esencial y debe ser expuesto en la sentencia o la resolución en la que voy a basar mi decisión. Esto implica considerar características de las niñas y niños, tener una mirada holística de las niñas y niños, hacer este reconocimiento holístico en la protección de la niñez y la adolescencia, establecer parámetros de transparencia y recolección de información, hacer posible y visibilizar que el Estado está cumpliendo con su obligación de proteger a las niñas y niños y garantizar y visibilizar en la sentencia o en la decisión o en la resolución judicial que se garantizó la participación y la escucha de las niñas, niños y adolescentes. Bien, con eso finalizaría mi participación. Yo les voy a dejar la presentación. Hay una parte en la que ya no entré, que intencionadamente ya no iba a entrar a hablar, pero se los dejo porque creo que es importante considerarlo, ya que me parece que estas etapas están más orientadas a temas de juntas de protección. Si les interesa, pues les queda siempre en la presentación. Ahora voy a dejar de compartir porque no puedo ver a nadie. Ahorita sí ya puedo y quedo atenta. Gracias. Muchas gracias, doctora Karen, por todos los elementos tan enriquecedores que usted nos ha compartido acerca de este tema, ¿verdad? Y todo el análisis y las inquietudes que también nos ha planteado para seguir reflexionando sobre el cumplimiento de este principio tan importante. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa, sin antes, previo a ello, recordarle a la comunidad jurídica que se ha unido que tenemos todavía unos cuantos minutos para que quede registrada formalmente su asistencia a través del respectivo link. Ya se lo va a pasar otra vez aula virtual. Tenemos un promedio de la mitad de personas que nos han acompañado, solamente un aproximado un poquito arriba de 100 tenemos sistematizadas la asistencia, y para poder compartirles, ¿verdad?, esta ponencia y todos los elementos que ha dejado sistematizados doctora Karen, pues necesitamos contar con sus datos en nuestros formularios respectivos.
Bueno, pasaríamos a una breve ronda de algunos comentarios y preguntas, doctora Karen. Vamos, primeramente, por acá nos aportaban que les surgía la inquietud acerca de la comunicación de las decisiones judiciales a la población de niñez y adolescencia. ¿De qué forma se puede proponer, tomando en cuenta la observación que usted hacía referencia, la 12, ¿verdad? En un proceso que generalmente, nos decía una de las personas que nos acompaña, se escucha en la audiencia preliminar a la niñez y adolescencia, se resuelve en la audiencia de sentencia, pero que le surgía la duda si se debe citar nuevamente al niño, niña o adolescente involucrado en el proceso o se le debería de enviar a notificar la sentencia en su lugar de residencia. Le traslado esa primera inquietud. Bueno, puede hacerlo a través de una versión amigable de la decisión en un lenguaje sencillo para esta niña o niño o adolescente, o también puede hacerlo en una conversación con esta niña o niño, utilizando siempre un lenguaje sencillo en la que le explica cuál es la decisión que se ha tomado, le explica cómo la opinión, se tuvo que haber tomado la opinión, ¿verdad? Si es una decisión basada en interés superior, cómo influyó la opinión de esta niña o niño, cómo realizó, o sea, cómo llegó a la conclusión de que esa era la mejor decisión para esta niña o niño. Pero eso puede hacerse, como le digo, a través de una versión amigable y sencilla de la decisión, o preferentemente, creería yo que la mejor forma es que la jueza o juez le explique en una reunión a esta niña o niño los resultados que ha tenido el proceso y los resultados que ha tenido esta opinión. Serían dos formas. Y si yo fuera juez o jueza, preferiría estar directamente con la niña o niño explicándole en un lenguaje sencillo y amigable los resultados de la decisión. Y que me diga directamente si no le parece. Tiene derecho a decir que no le parece mi decisión. Sugiero que si quieren profundizar sobre eso, revisen la observación general 12 del Comité de los Derechos del Niño. Perfecto, muchas gracias. Haciendo también referencia, usted mencionaba que muchas veces, ¿verdad? Dentro del derecho que tiene la niñez y la adolescencia que participa, ¿verdad? En un proceso, puede ser que no brinde su opinión. Entonces también aquí nuestra comunidad participante ha mencionado que si no quiere opinar, se consigna, ¿verdad? En acta que no lo deseo hacer, pero se deja por escrito. Ahora, otra de las preguntas, doctora, que nos mencionan es si cuando usted hacía referencia a las formas, ¿verdad? Para poder respetar el principio, si en el proceso no está regulado escuchar la opinión del adolescente, niña o niño, si es necesario escucharlo. Usted ya también tenía sus apreciaciones sobre ello y pudiera reforzar de esa importancia. Es obligación. Si van a tomar una decisión que va a afectar directa o indirectamente a una niña o un niño, tiene que hacerle escucha de la opinión. Es decir, tiene que facilitar el espacio, porque esa es la obligación del tomador o tomadora de decisiones. Establecer el espacio adecuado y libre para esta niña o niño, es decir, para que pueda expresarse libremente. Si va a tomar una decisión que afecta directa o indirectamente, es obligación facilitar la escucha. Otra cosa es que decidan no opinar, pero si va a facilitar el espacio de escucha, tiene que cumplir con las condiciones básicas establecidas en la Observación General 12 del Comité de los Derechos del Niño. Y además, además el juez o jueza o la autoridad tomadora de decisión tiene que hacerla directamente. Puede auxiliarse de una educadora que esté con él o con ella, ¿verdad? Pero lo ideal es que esté especializado y que pueda hacer la escucha de una niña o un niño, o al menos que le capaciten y le preparen para poder hacer la escucha. Pero si es una decisión que va a impactar directa o indirectamente a una niña o un niño, aunque no esté en el procedimiento, tiene que hacerlo. Es una obligación. Recordemos que la opinión no solo es un derecho, es una norma de procedimiento también. Es una garantía procesal, y las garantías procesales no están solo en los procesos judiciales, también se aplican a los procedimientos administrativos. Perfecto, gracias por el recordatorio de ese deber.
También, doctora, comunican, usted había hecho referencia a que la importancia, ¿verdad?, de la inmediación en la toma de la escucha del niño, niña y adolescente, y aquí también dejaban consignado que muchas veces cuando la señora o el señor juez, ¿verdad?, hacen esa toma de la opinión, se deja en acta, ¿verdad?, señalado que está siendo acompañado de su secretaria o secretario judicial. Otra de las consultas que hacen se enmarcan en la época de la pandemia que se utilizaron para tomar las opiniones, ¿verdad? Las videollamadas. Nos consultan si eso actualmente que se recurre a estos medios tecnológicos, sí es válido. Me gustaría escuchar ahí también su opinión. Entiendo que sí se hacen, hay algunos juzgados que se auxilian, de hecho el Comité de los Derechos del Niño y la Comisión dicen que deberían de auxiliarse de los medios tecnológicos para poder facilitarle el espacio de escucha de un niño o niño. Pero esto también pasa por asegurar que, aunque sea un mecanismo virtual el que se esté utilizando, hay que asegurar que el espacio en el que se va a desarrollar esta escucha no esté influenciado por terceras personas o esté influenciado por el responsable o por el papá o por la mamá de esta niña o niño. Entiendo que generalmente cuando un juzgado especializado en niñez realiza la escucha utilizando estos mecanismos virtuales, se ha generado un espacio, es decir, se han asegurado condiciones que permitan que no hayan personas que puedan influenciar en la opinión y que la niña o niño pueda sentirse libre. Pero sí, el comité y la Comisión Interamericana animan a los estados a que puedan utilizar los medios tecnológicos para poder facilitar esta escucha, porque a veces la excusa es, no, es que mi carga laboral no me permite, es que tengo 10 audiencias y no da tiempo. O está muy lejos el niño, entonces puede utilizar los mecanismos, aunque también el comité dice, tampoco es que se quede solo con este mecanismo, ¿verdad? Sino que depende de cada situación, usted puede auxiliarse, pero no va a ser el único mecanismo ni la regla general. Perfecto. Gracias. Otra de las consultas, doctora, es si surgía la inquietud, si es necesario que se le dé el acompañamiento por parte de un procurador a la niña y adolescente, ¿verdad? En algunas audiencias, en las audiencias donde ellos son víctimas, aunque esté presente los padres. Si usted pudiera darnos su opinión respecto a ello. ¿Me puede repetir? Perdón, que no Con comprendí. gusto, con gusto. Nos preguntan si es necesario que se le nombre, que se le asigne un procurador para acompañar a los niños, niñas y adolescentes en audiencias cuando ellos son víctimas, no obstante estén presentes sus padres. Siempre debería de existir la figura de una procuración, porque la idea es que pueda abonar, ¿no? Al interés superior de las niñas y de los niños. Y en otros países, como les decía, lo que se garantiza es el defensor de la niña o niño, independientemente de que estén la persona responsable, cuidadores o el padre o la madre. Si es para potenciar derechos de las niñas y niños, sí. Perfecto. Y también relacionada a esa pregunta, nos manifiestan acá qué opinión podemos dar sobre el tratamiento diferenciado institucional, mientras no haya defensorías de niñez en cuanto a los procuradores de niñez en los juzgados especializados de niñez y adolescencia y la ausencia de estos procuradores, ¿verdad?, en los juzgados de familia, cuando en los divorcios hay niñez y adolescencia. Y el procurador de familia no es especialista en estos derechos, ¿verdad? Lo cual usted también ya hacía referencia de la especialización. Bueno, lo que se tendría que hacer es asegurar que se asigne un procurador o procuradora que esté especializada en materia de niñez y adolescencia, porque si no, no estamos cumpliendo garantías procesales, ¿verdad?
sea, las garantías procesales no es solo para la jurisdicción especializada de niñez, es para la jurisdicción de familia también. Entonces, debe de asegurarse que el personal esté especializado en materia de niñez y adolescencia. Si no lo está, lo que tiene que hacerse es facilitar procuradores o pedir el apoyo de la Procuraduría. Es decir, aquí hay un tema de colaboración y cooperación también, enfoque sistémico. Esa es la explicación real del enfoque sistémico. Pasa por un tema de colaboración, comunicación y cooperación también dentro de la misma Procuraduría General de la República, que permita efectivizar y garantizar el cumplimiento de contar con un procurador que esté especializado en materia de niñez y adolescencia. Entonces, yo no le veo limitante a que se le pueda pedir el apoyo a alguien de la unidad especializada de niñez y adolescencia. No obstante, más que eso, para una respuesta que sea sostenible a largo plazo, es especializar a los procuradores de familia en materia de niñez y adolescencia. Si no se está haciendo, pues no cumplimos el estándar, ¿verdad? Es la conclusión a la que llegamos, que no cumplimos ese estándar. Perfecto. Gracias, doctora Karen. Y también se formula otra inquietud, ya un poco más a nivel de colegios, a nivel de instituciones, ¿verdad? Y consultan si en un colegio ha sucedido una controversia entre dos niños de 8 años y solo se escucha, ¿verdad? El niño que presuntamente lastimó, la maestra y la coordinadora no le dan escucha. El otro niño, pues, ¿qué es la opinión o cómo usted dirime esa controversia a nivel educativo? Consulta. Tiene que exigir, porque esto no es de pedir, no, hay que exigir el cumplimiento del derecho de la opinión del otro niño. Se tiene en un procedimiento disciplinario a nivel escolar. Los colegios tienen sus reglamentos y el reglamento debe de consignar la escucha de las niñas y niños. Y aunque no lo consigna, como es una garantía procesal y ese es un procedimiento que se está siguiendo al interno de un colegio, los procedimientos no solo son en la fiscalía o en la Junta de Protección, no, también se pueden seguir procedimientos internos en los colegios. Entonces, aunque no lo diga el reglamento, por ser un derecho de las niñas y niños que está reconocido en la Ley Crecer Juntos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, debe de exigirse el cumplimiento de ese derecho de escucha de esta niña o niño. Si el colegio no quiere hacer esta escucha, yo me iría a la Junta de Protección directamente para presentar una denuncia por la vulneración del derecho a opinar de una niña o un niño dentro de un procedimiento en el que se va a tomar una decisión y no se le ha escuchado. En ese contexto lo estoy entendiendo, dentro de un procedimiento disciplinario, ¿verdad? En un colegio. Así es, doctora. En ese sentido iba formulada la pregunta. También acá me mencionaban dentro de un correo institucional recibido, si usted nos puede hacer, ya para ir cerrando, usted ha hecho mención al sistema holístico. Si pudiera reforzar este tipo de enfoque que se requiere en los análisis para la aplicación de este principio, doctora. Y la última pregunta es sobre eso. Es eso que me está preguntando, que veo que aquí que dice si en la Sí. PGR se está buscando. No, esa ya la sistematizamos, ya quedó, usted ha reforzado la necesidad de tener la formación especializada y estaba conectada a la pregunta. Esta se ha recibido vía correo sobre el enfoque holístico que usted hacía referencia. Bueno, el enfoque especializado de niñez y adolescencia lo que implica es que la autoridad administrativa judicial dentro de los sistemas nacionales de protección va a velar porque la decisión implique todos los ámbitos de derechos de las niñas, niños y adolescentes, es decir,
Atenciones integrales holísticas. Holístico e integral significa que voy a garantizar a plenitud todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Recordemos que las niñas y niños no solo están insertos adentro de una familia, no solo están insertos adentro de una escuela o adentro de una iglesia o en la comunidad, es decir, las niñas y niños se encuentran en los diferentes entornos sociales, más allá de la familia, que es a donde históricamente se les ha venido relegando, ¿verdad?, al ámbito familiar. Entonces, el enfoque holístico está vinculado con la garantía de todos los derechos, no derechos individualmente, aisladamente considerados. Por ejemplo, si estoy en un tema de educación integral en la sexualidad, no solo me voy a fijar en el tema del derecho a la educación, también voy a ver temas de derecho a la salud, voy a ver la escucha, voy a hacer reconocimiento de la situación de vulnerabilidad. Veo diferentes derechos interrelacionados, quiero decir, como no sé en qué contexto, no, sé, no puedo ver la pregunta, ni tampoco pensar desde dónde la hace la persona, pero el enfoque holístico está orientado, ni sé tampoco si la entendí bien, pero el enfoque holístico está orientado a esto, a atenciones integrales holísticas, es decir, que respondan a todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por eso el interés superior tiene estos elementos mínimos que me señala la observación general 14 que debo de tener en cuenta. Porque si se fijan, tenemos el tema de educación, el tema de salud, el tema de cuidado, el tema de identidad, el tema de situación de vulnerabilidad, el tema de la escucha y el tema de la preservación de las relaciones familiares. Es decir, todas las esferas que conforman la vida y el desarrollo de una niña o un niño. A eso, para ponerlo en ejemplo, a eso es un enfoque holístico e integral. Responder a todas estas esferas que conforman el desarrollo de una niña, niño o adolescente. Y bueno, el desafío está ahí, ¿verdad? En que no hagamos interpretaciones aisladas, sino interpretaciones integrales. Y esto pasa pues por no resistirnos o quitar la resistencia a reconocer a las niñas y niños como personas sujetas de derechos, a hacer la adaptación de los mecanismos procesales, de los procesos judiciales, a especializar a las personas tomadoras de decisiones y a sus equipos multidisciplinarios en materia de niñez y adolescencia, a identificar intereses espurios y ocultos que puedan tener los abogados y las abogadas que están en los procesos de divorcio, en los procesos de cuidado, aquellos abogados o abogadas que pretenden que se rompan las formas procesales o aquellos tomadores de decisiones que rompen las formas procesales con la bandera del interés superior de las niñas y niños, a superar la precariedad técnica especializada que tienen los abogados y las abogadas en las demandas y solicitudes que plantean en los juzgados especializados de niñas, que son otros desafíos que van aparejados en esta materia. Yes. Excelente. Excelente, doctora Karen. Y con esa sistematización que usted ha realizado, daríamos cierre a esta videoconferencia. Agradecemos su dedicación, su compromiso para los derechos de la niñez y adolescencia. Ha desarrollado y ha dejado una serie de inquietudes, ¿verdad? También la invitación para seguir analizando a profundidad, como usted decía, la metodología propuesta desde el Comité de los Derechos del Niño en Observación General 14, también a revisar y a seguir, sobre todo, aplicando la Observación General 12. Así que darle las gracias, le traslado las felicitaciones que de parte de la comunidad jurídica ha recibido por el desarrollo de su ponencia y todavía tienen un par de minutitos, ¿verdad?, antes de finalizarla para que ustedes puedan registrarse en el formulario oficial que hemos generado con Aula Virtual para poder compartirles la ponencia que doctora Karen Echeverría ha desarrollado. Agradecemos también el apoyo a UNICEF, ¿verdad?, por tener la apertura y apoyar a la Escuela de Capacitación, al CNJ, para poder llegar hasta sus lugares de trabajo o de residencia y poder de manera, pues, por medio virtual, analizar también sobre este principio. También no queremos dejar de invitar a la comunidad jurídica al ciclo de videoconferencias de aspectos prácticos de derecho laboral. El día miércoles 12 de 2 a 4 va a estarse realizando la conferencia 2
denominada Construcción de Sistemas Eficaces de Prevención y Resolución de Conflictos Laborales, caso Colombia. También los esperamos, ¿verdad? Para siempre contar con su participación activa y el interés a todas las videoconferencias que promovemos desde este espacio académico. Muchas gracias, doctora Karen, y les deseamos una feliz tarde y un feliz fin de semana.